8250. Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Viento 09, 0 grados. 16 de agosto de 2010, el vuelo 8250 de la aerolínea colombiana Aires se prepara para aterrizar en la isla de San Andrés, en el Mar del Caribe, bajo una fuerte lluvia. El Boeing viene desde la capital Bogotá con 125 pasajeros y 6 tripulantes. El vuelo, de 1 hora y 30 minutos, está a pocos segundos del aterrizaje. Alfonso Howard, responsable por la fiscalización de las pistas del aeropuerto, hacía una patrulla de rutina por el lugar cuando escuchó a la controladora de vuelo hablando con los bomberos. 50 autorizado de aterrizar, pista 06, viento 09, 0 Cuando grados. escuché a la señorita de la torre de control de turno, llamó a los bomberos informando de que el avión se había accidentado. Al momento ellos respondieron y le contestaron si estaba por dentro o por fuera del aeropuerto. Y yo, como estaba cerca, les dije, dame 2 segundos, yo verifico. Aproximadamente a la 1 de la mañana, 55 minutos, recibo una llamada de San Andrés, de la torre de control. El coronel Javier Lozada estaba en Bogotá cuando fue nombrado para asumir la investigación. Las primeras informaciones hablaban de una posible caída del avión en el mar. Y entro a la pista y me doy cuenta que el avión de Aires estaba al final de la pista. Le avisé a los bomberos enseguida que procedieran directamente al final de la pista porque el avión estaba por dentro. Yo fui la primera persona a llegar al sitio. Ya venían personas que habían salido del avión por sus propios medios, caminando, y traté de reunirlos en un solo sitio, pero era tanto el susto de las personas que todo el mundo salió caminando por un lado diferente. Pero después llegaron todos los auxilios, lo que son las ambulancias, se entraron los taxistas y trajeron la gente para acá, para el hospital y para las diferentes partes del aeropuerto. El número insuficiente de ambulancias obliga a que los taxistas del aeropuerto entren a la pista para ayudar en el rescate. La misma controladora y el personal de la torre de control nos informa que el avión no había caído en el mar, estaba sobre la pista y que habían sobrevivientes en su gran mayoría. Inmediatamente en la madrugada empezó la investigación. Entre los especialistas convocados por el coronel Javier Lozada estaba el ingeniero aeronáutico Julián Echeverry. Sería su primera vez en terreno para investigar un accidente aéreo. Me encontraba en mi casa durmiendo. Escuché el teléfono celular. El coronel me avisó de un accidente de una aerolínea en San Andrés. Él nos dio unos pasos a seguir, una serie de verificaciones de datos iniciales para llevar al sitio. Los contactos que yo inicio los hago después de las 5:30 de la mañana cuando me entero de acuerdo al mensaje recibido en mi celular. El coronel Guillermo Alfonso, de la Aeronáutica Civil de Bogotá, también integraba la comisión investigadora del caso Aires 8250. Desde que se presenta el accidente, no teníamos idea del sitio del accidente, ni las condiciones en que se había presentado, ni aún menos en qué condiciones y cómo estaba la aeronave. Nos informaron que afortunadamente el 99% habían sobrevivido tanto pasajeros como la tripulación.
amanecer, Julián Echeverry, con 2 investigadores, viajaron hacia San Andrés en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Partimos una comitiva de 3 investigadores con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana en una aeronave caza 295. Despegamos de aquí de Bogotá directamente a San Andrés. En la misma madrugada, periodistas se enteran del accidente. En Caracol nos enteramos del accidente de Aires gracias a la radio, información que suministran emisoras locales hacia el continente. Una vez se conoció del accidente, empieza todo un grupo logístico y periodístico para intentar llegar a la isla, una isla que tenía la pista bloqueada. El mal tiempo imposibilitaba el descenso de las aeronaves. Ni siquiera el equipo de investigación lograba autorización para aterrizar. Alcanzamos a hacer una serie de tomas aéreas, unas fotografías aéreas del sitio. Desde el aire evidentemente se veía la aeronave completamente destruida, se veía seccionada en 3 partes. En Bogotá, en la base de la comisión investigadora, llegaban las primeras informaciones del equipo en terreno. Los investigadores, una vez llegan al sitio del accidente, hacen una caminata inicial para reconocer los daños del avión y las partes principales del avión, hacen un registro fotográfico. Cercana a la cabecera de la pista, donde dejó los trenes de aterrizaje, que fue las primeras partes de la aeronave que se desprendieron de la estructura de la misma. Ambos motores fueron desprendidos por ambos costados. Empecé a ver maletas, empecé a ver ropa. Y algo muy curioso, cuando estaba haciendo mi registro gráfico del tren de aterrizaje izquierdo, recuerdo, me encontré una Biblia. Y estaba abierta, recuerdo. Y de inmediato llamé a mis compañeros, a los otros investigadores, y les dije, oye, miren, encontré una Biblia. Para mí resultó ser un indicio mágico de algo que pudo haber sido más catastrófico. Temprano, al día siguiente, el reportero Juan Pardo llegaba finalmente al lugar del accidente. Llegamos en avión privado al sitio, montamos un equipo especial de transmisión, una Fly, y en estas condiciones llegamos utilizando, digamos que, una parte de la pista. Que me haya llamado la atención en el lugar, en el sitio, sin duda, la forma como quedó el avión. Nunca había visto cómo un avión se parte en 3 pedazos y las personas, sus ocupantes, en un 99% sobreviven. Una vez evaluado el escenario del accidente, el próximo paso de la investigación es llevar las piezas del Boeing para su análisis. Se encontraron todos los componentes de la aeronave que querían ser analizados y que fueron analizados durante el desarrollo de la investigación. Se encontraron en buen estado. Los registradores fueron encontrados fácilmente en sus respectivos compartimientos, quedaron en custodia por parte de los investigadores y fueron enviados 7 días después a los laboratorios de la NTSB en la ciudad de Washington, Estados Unidos. La recolección de muestras es el primer paso para develar el misterio del accidente. Y en este caso, algunos factores hacen la diferencia. El buen estado de las piezas del avión, las cajas negras intactas y, lo principal, los sobrevivientes. El
factor de que la tripulación no haya fallecido en el accidente para nosotros y para cualquier investigación de un accidente aéreo es muy importante en el sentido de que ellos nos pueden dar toda la información previa, durante y después del impacto. Boeing 737 de la aerolínea colombiana Aires, que despegó desde Bogotá hacia San Andrés en el Caribe, cae a 49 metros de la pista de aterrizaje. El impacto con el suelo a baja velocidad parte en tres a la aeronave. Un pasajero muere instantáneamente, otro lo hace en el hospital. De las 131 personas a bordo, 129 sobreviven, entre ellas los pilotos. Al segundo día del accidente, ellos permanecían en la isla de San Andrés porque el aeropuerto quedó cerrado. Ellos se encontraron pues, en los hospitales haciéndole los exámenes de rigor para ver su estado físico. Recuerdo que se reunieron diferentes grupos en un hotel en la isla de San Andrés y cada investigador cogió varios grupos para ser entrevistados. En la entrevista básicamente se le preguntó a los pasajeros su ubicación en la aeronave, el tipo de lesiones que sufrieron, cómo evacuaron la aeronave. Olores, sonidos que de pronto pudieran servir para la investigación. En Bogotá, el equipo investigador analiza el vuelo 8250. ...80 nudos. Chequeando. El vuelo 8250 despega desde Bogotá con destino a la isla de San Andrés a la medianoche con 7 minutos. Rotar. La aeronave es un Boeing 737-700 fabricado en 2003 y con poco más de 23.000 horas de vuelo. La aeronave no tenía ningún mantenimiento pendiente y no tenía ningún problema técnico que hubiera afectado la seguridad del vuelo. Al mando de la aeronave, con más de 7.000 horas de vuelo, está el piloto Wilson Gutiérrez, de 43 años. El copiloto es Camilo Piñeiros, tenía 25 años y 190 horas de vuelo. El piloto tenía mucha experiencia en aviones turbohélice, aproximadamente 7.600 horas. Y había sido chequeado en el equipo Boeing 737 hacía 9 meses. Llevaba al momento del accidente 343 horas de vuelo. Una experiencia no muy aceptable en el sentido de la capacidad para poder tener el equipo, puesto que había sido entrenado y capacitado en el equipo turboaéreo. El copiloto tenía 25 años, había hecho su carrera en la empresa. Tenía experiencia en aviones turbohélice y había volado el 737 desde hacía aproximadamente 11 meses. Había acumulado aproximadamente 800 horas de vuelo. La hipótesis de que la poca experiencia de los pilotos pudo haber contribuido al accidente sigue en evaluación, pero esta no es la única pista en la mesa de los investigadores. Informaciones que transmitieron las emisoras y a través del impacto que vieron ellos por los diferentes videos que ellos de pronto pudieron conseguir, y se dice que el rayo había podido derribar el avión. Una fábrica muy cercana a la pista que tenía una cámara de seguridad. Pues fuimos a observarla y, oh sorpresa, que justo esa cámara estaba precisamente direccionada no solo hacia su sede en labores de vigilancia, sino también a la pista. Y por eso fue que pudimos observar que en efecto se habían presentado un par de rayos en ese lugar. Normalmente cuando un pasajero va en cabina y hay un mal tiempo en ruta, ellos ven los destellos que a través de las ventanas, los destellos de rayos.
técnicos afirman que había mucho relámpago, mucha lluvia. La versión del rayo cobra fuerza. El rayo cayó inicialmente y a los 2 o de pronto más, unos 6 segundos, cayó un segundo rayo. Por eso fue que, en primer lugar, la hipótesis inicial fue que uno de los rayos habría sido el responsable del accidente del avión de Aires. Pero los investigadores cuestionan esa posibilidad. Finalmente, ¿puede un rayo derribar un avión? Normalmente cuando un rayo impacta una aeronave, deja su huella característica de descarga. No había quemaduras ni rastros de impacto por rayo. Las líneas estáticas estaban completamente normales y no se encontró en general ninguna evidencia. Sin evidencias y rastros típicos de rayos en el fuselaje del avión, esta hipótesis es descartada. Después se habló de una cortante de viento. El wind shear, o la cortante de viento, como su nombre lo indica, es un aumento repentino en tiempo y en intensidad del viento. El wind shear puede ser tanto horizontal como vertical. Aires 8250. Aires 8250. Al momento ocurrió el accidente, había una célula tormentosa que estaba posicionada al norwhisky de la estación, pero esta formación tormentosa no estuvo sobre la estación del aeropuerto, sino levemente hacia la izquierda. Uno de los componentes más importantes para poder determinar si había o no cortante de viento fue el sistema de proximidad contra el terreno, el cual debía de ser enviado también a los laboratorios para así tener la certeza si sí o no se había presentado una cortante de viento. Los electrónicos y las cajas negras del Boeing 737-700 siguen siendo analizadas en los laboratorios de la agencia americana NTSB. Mientras esperan los resultados, los investigadores del accidente del vuelo de la empresa Aires se concentran en los testimonios de los pilotos y controladores de vuelo. El piloto siempre creyó que estaba haciendo una aproximación normal hacia la cabecera que había sido autorizada para aterrizar. Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Ya habíamos verificado que los controladores tenían los requisitos de capacitación normales, que eran controladores con experiencia. En particular la controladora. Autorizado. Aires 8250. Continuar el descenso para 3000 pies. El investigador David López se unió al equipo para analizar la comunicación entre la torre de San Andrés y los pilotos del avión accidentado. Entonces, lo primero que empezamos a mirar fue cuál es la reglamentación que hay para el servicio de control de tránsito aéreo, específicamente en condiciones meteorológicas adversas. ¿Hay alguna restricción, alguna limitación que diga que no se debe autorizar el vuelo a operar, que no se debe permitir el vuelo a operar? Aires 8250. Al chequear las informaciones, queda claro para los investigadores que el control de San Andrés autorizó la aproximación por instrumentos. Para efectuar ese procedimiento no es inseguro, aunque haya lluvia, aunque haya niebla, aunque haya cero visibilidad, porque el procedimiento mismo tiene un punto límite por debajo del cual el piloto no puede pasar. Las condiciones en ese momento del aeropuerto no daban para que el aeropuerto se cerrara, puesto que había una visibilidad en la cual podía técnicamente efectuar el aterrizaje. El siguiente paso de la investigación es cruzar las informaciones obtenidas en las entrevistas con los pilotos con los datos de las cajas negras. Los análisis de las grabadoras de datos y voz del avión están listos una semana después del accidente. Una vez empiezan a llegarnos a nosotros la información,
de CBR y Flight Data Recorder, 5 días después de haber estado el investigador allá en su proceso de descifrar los componentes, empezamos a entender mejor y a ver cómo había podido ocurrir el accidente. A la 1 de la mañana, el comandante y el copiloto empiezan la aproximación a la pista. Ok. El procedimiento es Vol Zulu para la pista 06. Enseguida, piden autorización a la Torre de Panamá para iniciar el procedimiento de descenso. Panamá Control, Aires 8250. 17 minutos antes del accidente, el controlador de la Torre de Panamá autoriza a continuar el descenso a 20.000 pies. En ese momento pasa la frecuencia para San Andrés, que enseguida autoriza el descenso a 3.000 pies y aproximación a la pista 06. Aires 8250. Prosiga 8250. Descenso para 3.000 pies. Las condiciones que se le reportaron a la aeronave cuando mantuvo primer contacto con la estación estaban buenas respecto a que no había precipitación sobre la estación, que había buena visibilidad horizontal, pero que se avistaban relámpagos y se escuchaban truenos, que eso fue la primera información que se le dio al capitán. Al momento hay tormenta sobre la estación. La visibilidad era mayor a 10 kilómetros cuando el vuelo estaba 15 minutos antes de aterrizar, como 60 millas fuera. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06, viento 09, 0 grados. Llovizna 10 nudos, QNH 2987. Cuando el vuelo ya entró en la trayectoria final hacia la pista, la lluvia había evolucionado de llovizna a lluvia más fuerte. Lluvia fuerte sobre la estación. Visibilidad reducida, 5 kilómetros. Después la controladora dio un informe adicional cuando el piloto ya estaba en la mitad del procedimiento de aproximación final. Flaps 30 grados, confirmando aterrizaje. Le dio un informe de que la visibilidad ahora eran 4.000 metros y la lluvia estaba más fuerte todavía. Visibilidad reducida, 4 kilómetros. Pista encharcada. Vientos 040 grados. 8 nudos. Recibido, pista encharcada, viento 040 grados, 8 nudos. En ese momento, la controladora informó en la entrevista que ya tenía ella el avión a la vista. Entonces ella preguntó al piloto si tenía el campo a la vista. El piloto respondió inicialmente que no, pero ahí mismo al terminar su respuesta ya respondió que ahora sí tenía el aeropuerto a la vista. All set for landing y estamos autorizados. En ese momento, la torre de control informa que hay una ráfaga de viento de 15 nudos en el sentido contrario a la dirección del avión. El capitán revisa con el copiloto los procedimientos en caso de Winchard. De frente con 15. En caso Winchard, Toga, Max, Trush. Dejamos flaps y tren en la configuración, ¿cierto? De acuerdo, sí señor. Flaps y tren iguales. Pero en la grabadora de datos de las cajas negras del avión no se indicó la presencia de Winchard. El GPWS no registró en ningún momento ese procedimiento. Cuando hay un wind shear, el comportamiento de la aceleración vertical de la aeronave se ve afectado. En este caso hubo un aumento del viento horizontalmente, pero que no influyó como causal del accidente, en este caso pues del aterrizaje antes de la pista. Las cajas negras revelan el misterio. En los segundos finales, el copiloto se da cuenta del error. ¡Ojo, capitán! ¡Capitán Putrillo! ¡Arriba! ¡Arriba! Un Boeing de la aerolínea colombiana Aires cae en la isla de San Andrés segundos antes de aterrizar. Los investigadores ya descartaron algunas hipótesis, como rayos o ráfagas de viento que pudiesen haber derribado el avión. Con el análisis de las cajas negras, ya saben que el piloto comenzó un procedimiento de descenso desestabilizado y fuera de los patrones de vuelo. ¡Ojo, capitán! ¡Arriba! ¡Arriba! Para comprender por qué pasó eso, se realizaron simulaciones del vuelo 8250.
En los Estados Unidos, en los laboratorios, se hace una simulación del vuelo. Después llega aquí a Colombia y se hace otra simulación en la cual podemos comprobar y se pudo llegar a determinar que efectivamente siempre estuvo él volando por debajo de la senda de planeo. 50, 40, 30, 20, retard. Cuando el avión anuncia que está 50 pies sobre el terreno, la posición del avión realmente es muy atrás de la pista. El avión continúa volando por debajo de la senda, da anuncios de 40 pies, posteriormente de 20 pies y finalmente impacta el terreno 49 metros antes de la pista. El análisis de la caja negra también nos pudo dejar ver que el piloto desconecta, el piloto automático inicia un procedimiento manual. El análisis de los datos muestra que el comandante no cumplió con una recomendación del fabricante del avión, que era que debía desconectar el piloto automático antes de la aproximación final. Este modo de navegación hace que el piloto tenga mayores cargas de trabajo. El modo recomendado por la Boeing específicamente lo que quiere es que el piloto tenga menos cargas de trabajo y que el perfil de aproximación sea más eficiente. Él debía de haber utilizado los recursos de cabina en el sentido de su procedimiento automáticos para tener un menor esfuerzo y haberse concentrado más en su aproximación. La investigación demuestra que el procedimiento de aproximación no estaba acorde con los niveles recomendados por el fabricante del avión, pero necesitaba una respuesta para la pregunta ¿por qué el piloto decía que estaba en el ángulo correcto? Las características del aeropuerto de San Andrés por encontrarse en una isla y en las horas de la noche, sobre todo, normalmente toda la iluminación que dan, entonces van a haber unos contrastes que pudieron haber también al piloto haberle hecho ver una visión diferente de lo que él podía haber visto en su aproximación final. Esto en razón al contraste de luces que se dan sobre la isla al ser iluminada. Los componentes o los elementos técnicamente que el piloto debe analizar y mirar son los instrumentos que le dan a él para poder ver la aproximación. El caso están de las luces PAPI, por ejemplo, que es una ayuda que en ese momento ellos tienen ahí para poder analizar la senda de planeo en la cual se estaban acercando para la cabecera que les autoriza la torre de control. Los investigadores cuestionan por qué el comandante no se orientó por las luces PAPI, que es un sistema de precisión que señala el grado de aproximación del avión a tierra. Esa fue la pregunta que surgió dentro de la investigación. ¿Por qué si el piloto iba por tan debajo y en ese momento él podía haber visto las 4 luces rojas, por qué continuó su aproximación o por qué no la corrigió? Las luces PAPI quedan en los laterales de la pista y sirven como referencia visual al piloto. En la posición correcta, él debe ver 2 luces rojas y 2 luces blancas. Cualquier configuración diferente indica que el avión está demasiado alto o demasiado bajo. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. All set for landing. Y estamos autorizados. Y se llegó a la conclusión de que la técnica de vuelo de ellos era tan confiada, su modo de ver, estaban haciendo lo correcto. Mal tiempo, poca visibilidad, falta de referencias visuales alrededor de la pista, procedimientos de descenso contrarios a las exigencias del fabricante del avión. Finalmente, ¿qué llevó al piloto de Aires 8250 a aterrizar fuera de la pista? Las condiciones que arrojaron la simulación y las conocidas condiciones meteorológicas de San Andrés,
el hecho de haber sido una aproximación nocturna con lluvia, con muy pocas referencias visuales, hacen que el efecto de agujero negro se pudo haber presentado durante este accidente. Capi, ¿podría? ¡Arriba! ¡Arriba! Aires 8250. Autorizado a aterrizar. Pista 06. Visibilidad reducida. 4 kilómetros. Pista encharcada. Viento 040 grados. 8 nudos. Recibido. Pista encharcada, viento 040 grados, 8 nudos. En caso de wind shear, Toga Max Trush, dejamos flaps y tren en la configuración. ¡Ojo, Capi! ¡Capi, podría! ¡Arriba! ¡Arriba! Los investigadores del accidente Aires 8250 aún buscan una respuesta para la tragedia del avión. Después de analizar todos los datos y registros del vuelo, surge una hipótesis más fuerte. La información que obtuvimos de los componentes del Severe Flight Data Recorder nos dio siempre que estuvo por debajo de la sonda de planeo. Eso pudo haber sido ocasionado y originado a la visión que él tuvo en ese momento durante su aproximación a la pista. El comandante hizo una aproximación a una altitud más baja de la recomendada y los investigadores desconfían que la causa fuera un fenómeno visual llamado agujero negro. Podemos decir que ese agujero negro, que en medicina lo llamamos como punto ciego, es un punto donde el nervio óptico conecta a la retina con el cerebro en una parte que se llama una lámina visual, y en esa área no existen unas células que se llaman conos y bastones, que son los que nos dan la visión de día y la visión de noche. Ahí no existen. Entonces, esos dos puntos de cada ojo son totalmente ciegos. Patricia Barrientos, la médico de la Aeronáutica Civil Colombiana, fue llamada para colaborar en la investigación y evaluar si el error podría haber sido por una ilusión visual. La parte de factor humano se está conformada en este momento por psicólogos, médicos, pero también entran personas del mismo equipo de trabajo de investigación del accidente, que son los pilotos o las personas que tienen a cabo la tarea de la investigación del accidente. A su modo de ver, estaban haciendo lo correcto. Y el agujero negro, la ilusión que tenían en cabina, pues provocó los hechos que hasta ahora conocemos que fue haber efectuado el aterrizaje por esa ilusión antes de la pista. Faltando ya un segundo para el aterrizaje, el copiloto le avisa a él que suba a la aeronave. Le dice: comandante, suba a la aeronave. ¡Ojo, Capi! ¡Capi, podría! ¡Arriba! ¡Arriba! Eso quiere decir que él ya se dio cuenta cuando estaban ya sobre el terreno para el impacto. Pese a la alerta del copiloto, el comandante en los últimos segundos de vuelo confirma que tuvo una alteración en su visión durante la etapa de aterrizaje. ¡Arriba! ¡Arriba! En las entrevistas, el copiloto sí fue el quien reportó la visión borrosa y que por un momento se le perdió la pista. Mientras que el comandante, o sea, quien llevaba los mandos, quien está a la mano izquierda, él dice que no sintió absolutamente nada. En la aviación es común que existan o se den las ilusiones ópticas o visuales. ¿Por qué? Porque así estén en condiciones, primero que todo, de buena visibilidad, no están exentos de fenómenos como niebla, lluvia, contaminación, que hacen que sean factores que disminuyan un poquito la parte visual. En San Andrés se presentaron características que se presentan en condiciones de agujero negro, como son poca iluminación, pocas referencias visuales, un vuelo de noche y una aproximación en condiciones de meteorología adversa. El informe final de la investigación
investigación apunta como causa principal del accidente el error de evaluación de la tripulación, que creía estar en una altitud mayor que la real. Es el fenómeno de agujero negro, agravado por la fuerte lluvia que reducía la visibilidad de la pista. Las hipótesis, la conclusión se llegó con todos los investigadores, de que había sido a través de un agujero negro que se había presentado el accidente. El informe también apunta como factores contribuyentes la mala actitud del comandante al no evaluar los riesgos causados por el mal tiempo. Él se podría haber desviado de San Andrés y optar por el retorno a Bogotá o por el aterrizaje en otro aeropuerto de la región. Seguramente estas hipótesis fueron investigadas por los organismos pertinentes, pero para establecer solamente que por falta de una adecuada aproximación a la pista fue que se produjo el accidente, teniendo en estos momentos tantas ayudas tecnológicas en un avión para hacerlo, es una respuesta ambigua. Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. All set for landing y estamos autorizados. Una tragedia a 49 metros de la pista de aterrizaje. ¿Qué se podría haber hecho para que el desenlace del vuelo Aires 8250 tuviera un final diferente? Aires 8250, autorizado a aterrizar. Pista 06. Visibilidad reducida 4 kilómetros. Capi, podría. ¡Arriba! ¡Arriba! La investigación del accidente del vuelo Aires 8250 concluyó en 6 meses. La imagen del avión partido en 3 impresionó a todo el mundo. De las 131 personas que estaban a bordo, 129 sobrevivieron. La causa del accidente fue por una ilusión óptica por parte del piloto, el fenómeno llamado agujero negro. Pero queda la pregunta: ¿un accidente como este podría haberse evitado? Posiblemente sí, pero decir cuándo es difícil. Hubieran podido prever la meteorología y haberlo cancelado, por ejemplo, o haciendo una espera mientras las condiciones mejoraran. Haber empleado mecanismos o recursos por parte de la tripulación adicionales a los que usaron, un sobrepaso y una ida al aire y proceder a un alterno. De acuerdo a las recomendaciones por la fábrica, él debía de haber utilizado el piloto automático donde él ya viera que podía tener una mejor secuencia y una mejor visión para poder hacer un aterrizaje seguro y una aproximación. Se pudo haber evitado si hubiera habido un cierto control de CRM, una gestión de recursos en cabina por parte de la tripulación en cuanto a qué decisiones tomar y qué no. Esta ilusión óptica no se evita, sino que se debe manejar. Capi, podría. ¡Arriba! ¡Arriba! Primero que todo, el tripulante debe de saber que hay unas limitaciones, tenemos unas limitaciones humanas para poder desempeñar un trabajo. Somos propensos a ilusiones ópticas, sobre todo ellos en determinadas condiciones. ¿Cómo se puede evitar? Confiar mucho en sus instrumentos. Confiar de que lo que le digan los instrumentos, porque la tecnología hoy está muy avanzada y precisamente fue adaptada a la ergonomía, fue adaptada a la fisiología humana. All set for landing y estamos autorizados. Flap 30 grados, confirmado aterrizaje. Aires 8250, visibilidad reducida 4 kilómetros. Pista encharcada, vientos 040 grados, 8 nudos. Recibido, pista encharcada, viento 040 grados, 8 nudos. Ojo, Capi. Capi, podría. Arriba,
¡Arriba! El informe de la comisión investigadora define una lista de recomendaciones a los involucrados. Más de 20 fueron destinadas a la aerolínea Aires y se refieren a la revisión y refuerzo en los programas de entrenamiento de la tripulación. El fortalecimiento de la escuela de tierra en lo relacionado con el entendimiento de las ilusiones visuales y los mecanismos para prevenirla y actuar ante ellas. La revisión de todos los procedimientos de estandarización de los pilotos. Estas recomendaciones estaban relacionadas con el entrenamiento de las tripulaciones de la compañía, específicamente en lo que tenía que ver con la transición de los pilotos que habían volado turbohélice a jet. Las políticas de la compañía respecto a cuándo se deben hacer las transiciones de los pilotos, teniendo en cuenta que el Boeing 737 era un avión recién adquirido por la compañía. El aeropuerto de San Andrés también cambió algunos procedimientos después del accidente. El Instituto de Meteorología decidió tener un meteorólogo adicional durante toda la noche. La enseñanza para la aeronáutica civil es las auditorías que se deben hacer como autoridad aeronáutica a las empresas con el fin de poder corroborar su entrenamiento para los pilotos y su formación para que así no vuelva a ocurrir este tipo de accidentes.